¿Se puede ver el 3i Atlas desde casa o todo esto es solo una historia agrandada en Internet? Si tú también te haces la pregunta de si miro al cielo ahora, ¿voy a ver algo? No eres el único. Porque las noticias sobre el espacio muchas veces empiezan con una frase, pero detrás esconden un gran detalle. Primero, la verdad más importante, que un objeto se vea en el cielo, no depende tanto de lo cerca que esté de la Tierra, sino de cuánta luz sea capaz de reflejar. Es decir, aunque sea grande, si es oscuro, está lejos o no refleja la luz del sol en el ángulo adecuado. Puede ser difícil distinguirlo a simple vista. Por eso, frases como todos podrán ver el 3i Atlas muchas veces no muestran toda la realidad. Entonces, ¿se puede ver a simple vista? La respuesta es esta. Algunas noches, y bajo ciertas condiciones, podría llegar a percibirse como un punto muy tenue. Pero no es una imagen del tipo lo vi claramente, más bien, un puntito de luz extremadamente débil sobre el fondo del cielo. Y mucha gente confunde ese punto con una estrella, porque parece una estrella, pero su posición puede cambiar muy lentamente. Ahora viene la parte más interesante. ¿A qué hora debería mirar cada persona, esté donde esté? Aquí no importa el lugar, importa el principio. Primero, mirar justo después del atardecer no suele ser buena idea, porque el cielo todavía no está completamente oscuro, y los objetos débiles se pierden dentro de esa claridad. Segundo, la parte más oscura de la noche normalmente empieza después de la medianoche, y puede oscurecerse aún más cerca del amanecer. Así que la regla general es después de medianoche, cerca del amanecer, es cuando hay más probabilidades de ver objetos tenues. Pero hay un detalle clave, el factor luna. Cuando la luna está brillante, ver los objetos más débiles se vuelve difícil. Como si encendieras una lámpara en una habitación oscura y la lucecita pequeña en la esquina dejara de notarse. Por eso, los mejores momentos suelen ser noches en las que la luna está más débil, o las horas en las que la luna no está en el cielo. Esto no solo aplica al 3i Atlas, sino a cualquier objeto tenue del cielo nocturno. También está la adaptación de los ojos. Y este es un punto que mucha gente pasa por alto. Miras el teléfono, la pantalla brilla, luego miras al cielo y dices, no hay nada. En realidad puede haberlo, pero tus ojos no están listos. Lo ideal es antes de mirar al cielo, baja al mínimo el brillo del móvil y evita mirar la pantalla durante 10-15 minutos. Así tus ojos se adaptan a la oscuridad y aumentan tus posibilidades de detectar luces débiles. Ahora, imagina, sales por la noche y miras al cielo, pero aparece la gran pregunta, ¿hacia dónde miro? La estrategia más realista es esta. Primera fase, ubica objetos fijos que ya reconoces, como estrellas brillantes. Segunda fase, en esa zona, busca un punto que no sea totalmente fijo, que se mueva muy lentamente. Tercera fase, no te apresures, porque estos objetos no se ven en un instante, requieren una mirada tranquila. Y aquí está la trampa más grande, la ilusión óptica y los errores de percepción. A veces el cerebro quiere ver y te hace sentir que las estrellas se mueven, sobre todo si hace viento o si tú mismo estás emocionado o tenso. Por eso, el mejor método es mirar el mismo punto varias veces y hacer pequeñas pausas. Si el objeto realmente se mueve con el tiempo, aunque sea de forma muy sutil, notarás algún cambio. Y ahora, la respuesta corta pero potente sobre la mejor hora. La mejor hora es cuando el cielo está en su punto más oscuro, es decir, después de medianoche, cerca del amanecer. Y la mejor condición es una noche en la que la luna no moleste, el cielo esté despejado y lo más limpio posible. Además, cuando hay demasiada luz artificial, los objetos débiles se pierden. No estoy hablando de ningún lugar específico, solo del principio.
Cuanto menos luz artificial, mejor se ve. Hay otra cosa. A veces la gente dice, lo vi, era enorme. Eso casi siempre es perspectiva y engaño visual. Porque que un punto en el cielo parezca grande suele depender de las estrellas brillantes cercanas, la luna o la forma en la que la atmósfera dispersa la luz. Es decir, el tamaño real no se percibe con precisión, solo con los ojos. Si aún así piensas, quiero verlo a simple vista, el consejo más práctico es este: intenta varias noches seguidas en el mismo rango de horas. Si una noche no lo ves, no saques conclusiones, porque las condiciones del cielo cambian cada noche y a veces una noche es como si hubiera un telón y otra noche el cielo se abre. Y al final, una verdad muy simple: ver el 3C Atlas no es una experiencia tipo ¡wow!, un objeto enorme. Es más bien la sensación de pude detectar algo muy lejano en el espacio. Y eso es una sensación preciosa, porque no solo estás mirando al cielo, estás captando una historia lejana, como una huella muy tenue. Así que la conclusión: desde casa se puede intentar, pero verlo a simple vista no será igual para todos, ni todas las noches. La mejor hora después de medianoche, cerca del amanecer. La mejor actitud, sin prisa, lejos de pantallas, dejando que tus ojos se adapten a la oscuridad. Y lo más importante, en esto, la paciencia es como el telescopio más potente. Para ver más videos interesantes sobre este tema, no olvides suscribirte a mi canal y darle like al video. Nos vemos en el próximo video.